Yo en este momento estoy trabajando, entonces sin cualquier cosa, ahí me disculpa si me llego a desconectar. Listo, tranquilo. Déjalo ese en silencio para que no escuchemos por allá tus labores. Listo. Listo, muchachos. Bueno, esperando que estén todos muy bien, como ya me lo manifiestan. Y como habíamos quedado esta semana, que les había dicho ayer, esta semana no vamos a presencialidad para que por favor tengan claro. Si tienen el grupos de WhatsApp, compartan esta información para que pronto algún compañero que ayer haya entrado tarde o que no se conectara, no vaya mañana a presentarse al poli porque pues no nos va a encontrar a ninguno. Listo. Entonces, para que de pronto nadie pierda el viaje mañana o el viernes. Hoy vamos a hablar de un tema bastante, yo creo que ya común para ustedes. Es un tema sobre empaques y embalajes para exportación. De pronto exportación no tanto, pero empaques y embalajes sí, que es casi, pues se maneja de la misma manera. Lo que va a ser complementario a este tema es que vamos a hablar pues sobre algunas normativas para exportar a otros países desde la Unión Europea y las normativas americanas. Listo. Este documento pues lo tomé de la Cámara de Comercio de Bogotá, es un documento oficial, por eso pues tiene todos el logo y todas las presentaciones de ellos, pero lo tomé porque me parece importante, toca ciertos puntos de pictogramas y que tiene mucho que ver con lo que estamos abordando en estos días. El día de mañana vamos a empezar a hacer el primer taller que corresponde a este módulo. Se va a trabajar sobre pues, todos los documentos que ya hemos visto hasta el día de hoy, o sea, incluyendo este documento. De la misma manera, el examen que tenemos el miércoles de la próxima semana, entran los temas hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, listo, todos los temas que hemos visto hasta hoy. Lo que vayamos a ver el lunes y el martes de la próxima semana ya entra para el siguiente examen. Entonces, para que vayan, pues, aparte que nos van a servir estos documentos para el taller de estos 2 días, pues también, obviamente, para que los vayan descargando, leyendo y con eso van estudiando todo este fin de semana para el examen que tenemos el próximo miércoles. El taller lo vamos a hacer mañana y el viernes con la finalidad de que tengan dos días para hacer el taller, porque si lo cierro mañana van a empezar a decir que es que no les alcanza el tiempo, que etcétera y etcétera. Entonces, dado eso, pues les voy a dar los 2 días para el taller. Adicional, esta semana tenemos la primera evaluación del SER, ¿listo? Entonces, mañana también les habilito en la plataforma la evaluación del SER. Ustedes ya saben cómo es la mecánica, unas preguntas, puede ser un video, no he mirado cómo lo vamos a hacer, puede ser un video corto de 2-3 minutos y sobre ese video pues hacemos una reflexión ahí en la plataforma. ¿Listo, muchachos? Eso para que tengamos claro cuál va a ser el panorama ya de este resto de semana. ¿Listo? ¿Quedamos claros con eso? Clarísimo, Sí, ¿sí? Okay. profe. Listo. Entonces arranquemos con empaque y embalaje para exportación. Bueno, yo les había dicho que siempre tomaba materiales pues, de otras entidades con el fin de que estuviéramos un poco más actualizados y que tuviéramos pues información como de primera mano y no solo lo que nos dice la academia, sino lo que nos dice también pues la actualidad en estos temas de logística. Entonces, los pallets, que son las unidades, o embalajes, que son las unidades de carga pues, a las cuales pertenecen los pallets, que me imagino que ustedes ya han visto esto en módulos anteriores, son las plataformas para el transporte, donde se coloca pues, la mercancía o la unidad de carga que se va a transportar o a desplazar, ya sea dentro de la bodega o hacer un transporte multimodal, etcétera. Por ahí tenemos unos micrófonos abiertos, muchachos, cerrémoslos para que no nos genere distracción. Muchachos, tenemos por acá un micrófono abierto, porfa, cerrémoslo. Listo, creo que ya. Sí. Entonces, esos pallets
como lo decíamos, son las plataformas en las que manejamos o transportamos la mercancía, ya sea en carretillas, montacargas, en grúas o en vehículos cuando vamos a hacer transporte internacional o transporte intermunicipal. Hay de diferentes tipos de pallets, ¿sí? O estivas. Están las estivas de doble entrada. ¿Sabemos por qué son estivas de doble entrada, muchachos? Por el descargue, no. ¿Cómo? Creería yo que es por el descargue. ¿Cómo así por el descargue? Cuéntanos. Pues creería yo que es cuando usted manda la mercancía pues arrumada en el pallet y cuando lo van a desmontar o lo van a descargar del carro, sea como más fácil para la montacarga o X estibador. Sería como eso, ¿no? No me queda muy claro, pero creo que a qué te refieres. La de doble entrada es que la montacarga o la uña de la montacarga, ¿cierto? La puede coger por este lado o por el otro lado. Para lo que tú dices, si vamos a cargar de pronto un vehículo, pues si yo lo subo por este lado y de pronto el descargue va a ser de otra manera, lo puedo coger por el otro lado también para descargar. Ese es el de doble entrada. De 4 entradas es para exactamente lo mismo. Por cualquiera de los 4 partes laterales de la estiva yo pueda cogerla y transportarla. Están los pallets de base única, o sea que tienen el tendido solamente por un lado. Si nos fijamos, es que la imagen está muy pequeña. En la de doble entrada está un tendido por la parte superior, otro por la parte inferior, y este de base única pues solo tiene un tendido por una cara. Los de doble base pues tienen tendido por las dos bases. La alada hace referencia a que solamente tiene doble entrada, no tiene 4 entradas, y tiene unas salientes, o sea, los tendidos tienen unas salientes de, digamos, las columnas de lo que es la estiva. Está la estiva plana, la estiva reversible, la estiva que es como una caja, o la estiva con pilares, que es como para dar más consistencia a la mercancía. Bueno, esos son los tipos de estiva. Las medidas ustedes las conocen. Para Estados Unidos es 1219 milímetros de ancho por 1016 milímetros de fondo, o que corresponde a 48 pulgadas, 48 por 40 pulgadas. La europea o el Europallet es de 1200 milímetros de ancho por 1000 milímetros de fondo, o lo que equivale a 1,2 por 1 metro de dimensiones. ¿Listo? Eso creo que ustedes ya tenían esa información. Dentro de los embalajes también encontramos los contenedores. Los contenedores pues son estos elementos o recipientes grandísimos, metálicos y de aluminio, que son para transportar la mercancía por cualquiera pues, de los medios de transporte aéreo, terrestre o marítimo o multimodal, pero con características y longitudes que se adecúan dependiendo al medio de transporte y a las necesidades que se requieran pues para el mismo transporte. Existe el contenedor genérico o el general, que es de 20 pies, que se llama el dry, entonces sabemos que es de 20 pies y tiene unas características muy particulares. Se utilizan para transportar y también para almacenar carga en general, o sea, no hay una carga específica para este tipo de contenedor. Se utilizan también para carga a granel porque pues están sellados por todas las caras, ¿sí? Solamente se abre una cara y se puede depositar también sacos o bolsas. Tienen dispositivos de trinca, o sea, de asegurado al interior. Al interior podemos encontrar algunas esquinitas para poder asegurar la carga. Su peso bruto es de 24.000 kilogramos o 52.910 libras. Entonces aquí ustedes van entendiendo por qué estamos haciendo jueves y viernes estos ejercicios de conversión de unidades. Una capacidad de carga máxima de 21.850 kilogramos o 48.170 libras. Una tara o peso del contenedor, la tara hace referencia al peso del contenedor como tal, de 2.150 kilogramos o 4.740 libras. Y una capacidad cúbica de almacenamiento de 33,2 metros cúbicos. Eso es lo que podemos almacenar dentro de un contenedor dry.
Sus dimensiones internas, que son las que realmente nos interesan a nosotros, sobre todo en los ejercicios matemáticos que vamos a realizar, porque pues ese es el aprovechamiento del espacio volumétrico que tiene un contenedor, son 2.352 por 5.900 por 2.390 metros entre largo, ancho y alto respectivamente. O sea, eso es con lo que contamos de espacio para almacenar en un contenedor. También encontramos los contenedores de 40 pies, que también hacen parte de los dry y tienen unas características también pues particulares. Se utilizan también para cargas generales, también contiene trincas internas, su peso bruto son 30.480 kilogramos, una capacidad de carga máxima de 26.680 kilogramos, una tara o peso del contenedor de 3.800 kilogramos, una capacidad cúbica de 67,7 metros cúbicos y también tiene pues sus dimensiones internas de largo y ancho y alto muy particulares. ¿Por qué unos de 40 y otros de 20 tienen las mismas características? Esto va a depender del tipo de transporte que vayamos a utilizar o de algunos requerimientos del cliente y también de aprovechamiento, por supuesto, de los contenedores, dependiendo de la cantidad de mercancía que se va a transportar, ¿cierto? Porque si vamos a utilizar un dry de 40 pies y la mercancía pues no requiere tanto espacio de almacenamiento, pues va a haber una cantidad de espacio desaprovechado, pero sí un flete adicional que tenemos que pagar por el peso y por las dimensiones de este tipo de contenedor. Entonces, por eso existen dentro de la misma categoría diferentes tipos de contenedor. Hay una señalización particular para, en general, cualquier tipo de contenedor y están digamos, en la puerta o en la parte anterior del mismo. Y está primero, el emblema del propietario, siempre debe tener el emblema del propietario. Debe contener también la marca de la altura máxima de ese contenedor. También debe tener el rótulo de la mercancía que está transportando, pues aquí en el ejemplo nos coloca mercancía peligrosa, siempre debe tener esos rótulos. También debe tener pues una cantidad de códigos particulares, que son como, digamos, los números de cédula de cada contenedor, como el código de identificación, el código de las dimensiones, el peso bruto máximo, la tara, el peso máximo neto y el cubicaje, o sea, cómo cubicamos nosotros dentro de ese contenedor. Así se debe señalizar. Tiene mucho que ver con nosotros en este módulo porque estamos viendo obviamente cómo se debe hacer la marcación de esa mercancía. Las etiquetas. Las etiquetas pues nos identifican la mercancía y nos cuentan toda la información, nos dan toda la información acerca del producto, ¿sí? En las etiquetas deben estar registrados los códigos del lote de la mercancía, la fecha de caducidad, el código de barras, que en general ya todo tipo de mercancía tiene código de barras. Si son productos alimenticios, la información nutricional. Si cualquier tipo de producto, cuáles son las condiciones de uso, cómo se debe manejar el producto pues, que está etiquetado, cómo se debe almacenar, en fin, toda la información que nos proporcione a través de esa etiqueta de cómo se debe manipular, manejar o consumir el producto que estamos transportando. Estas características, pues digamos que ya las habíamos hablado, creo que en la primera clase, de otros atributos de que fomenta la compra del cliente final. También nos ofrece al producto garantía de inviolabilidad, porque pues estas etiquetas muchas veces están puestas también de forma que sellen el producto, ayudan a proteger al producto de la luz, son también multifuncionales, algunas tienen pues cupones, recetas, en fin, y por supuesto nos hace una identificación de marca de la empresa a la que pertenece ese producto. Toda esta información, muchachos, es lo que debemos tener en cuenta para
la exportación. La gran mayoría de esta información pues es aplicable también para el transporte local o para el transporte nacional. Por acá tenemos un comentario, además traen los precintos, sí, es correcto, pero los precintos es para el sellado de vehículos, pues digamos que el producto como tal no tiene un precinto específico como tal, ¿sí? Entonces, como les decía, toda esta información que estamos viendo hoy pues es para exportación, pero aplica también para transporte local o nacional, por así decirlo. Los marcados, el marcado de las cajas o de los empaques de segundo o tercer nivel también debe ser muy similar o muy parecido a los marcados que se hace al producto, ¿sí? Existen varios tipos de marcación. Existe la marcación estándar o marcación de expedición. ¿Qué contiene esta marcación estándar o de expedición? Contiene la información sobre el importador, el destino, la dirección, el número de referencia, la cantidad o número de unidades y toda la información que me pueda a mí brindar de quién está importando esa mercancía, ¿sí? Entonces, esas marcas estándar deben tener esas cajas o esos empaques de segundo y de tercer nivel. Hay otro tipo de marcado que es la marcación informativa, es información adicional que nos proporciona pues estas etiquetas alrededor del producto que estamos transportando, como el país de origen, no es siempre necesaria, pero pues es importante que la lleve, el país de origen, el puerto de salida, pues cuando sale de alguno de los puertos de embarque, el puerto de entrada, el peso bruto, ese sí es importante que lo lleve, el peso neto, las dimensiones de cada uno de esos empaques o embalajes, en fin, toda la información que nos pueda brindar ese empaque o ese embalaje alrededor del producto que estamos transportando. Y existen las marcas de manipulación que me imagino fueron de las que ustedes puedan encontrar en el taller autónomo de la semana pasada, la que nos brinda la información necesaria sobre cómo debemos manipular esa mercancía. Acá en el ejemplo pues encontramos una copa y nos dice glass, vidrio, o sea, pues, nos está diciendo que son copas o pues mercancía de vidrio. Nos indica aquí dos flechas hacia arriba, que lo que nos está diciendo es que siempre esta caja debe ubicarse de esta manera para evitar pues daños en la mercancía como tal. Aquí hay una utilización de pictogramas, de pronto algunos de estos fueron los que encontraron ustedes la semana pasada en la investigación que hicieron. Entonces este pictograma me indica que esa mercancía hay que protegerla del calor, esto indica que hacia arriba siempre esa mercancía, la copa me indica acá que es frágil, otras la pueden venir como si estuviera quebrada esa copa, pues indica lo mismo. Este me indica que no se deben usar ganchos para manipular esa mercancía. Este símbolo me indica que se debe proteger esa mercancía de fuentes radioactivas o proteger de la humedad. Este me indica los centros de gravedad de esa caja. Este me indica que no se debe rodar el producto. En fin, cada uno de estos pictogramas pues tiene un significado que pues, ya muchos de ustedes manejan varios de ellos y que con el tiempo vamos a lograr la experticia de poderlos identificar. La idea es que los vayan conociendo para que cuando los veamos en una mercancía ya fácilmente sabemos a qué está haciendo referencia. Obviamente hay muchos más, estos son digamos de los más comunes en la pictografía internacional para cualquier tipo de transporte. También existen los pictogramas de uso internacional para mercancías peligrosas, desde materiales tóxicos, infecciosos, radioactivos, los que tienen combustión espontánea. Estos son muy comunes, sobre todo el de combustión espontánea, creo que lo hemos visto mucho en los carros cisternas, ¿cierto? En ese tipo de contenedor.
Y este infeccioso creo que se nos volvió muy famoso en el último año, ¿sí o qué? A partir de la pandemia este simbolito lo relacionamos muchísimo ahora, lo tenemos muy presente en nuestras vidas. Materiales peligrosos cuando está mojado, en fin. Estos pictogramas, bueno, si bien están en negro, es porque sencillamente son de alguna manera, por decirlo, pues todos son informativos, pero no hay ninguna diferenciación entre los colores. Yo veo esta copa en sombra negra y digo, ya sé que es un material frágil. Mientras que muchos de estos, si ustedes se fijan entre peligroso cuando está mojado, que está en azul, y líquido inflamable, si yo llegase a ver estos dos y no tuvieran esta lectura que dice dangerous when wet o flamable liquid y no tuviera el número de referencia, yo los vería exactamente iguales si los viera en negro, ¿cierto? Entonces, las convenciones de colores también son importantes en el uso de los pictogramas internacionales, para que a partir del color, el dibujo, me identifique, se me sea más fácil identificar a qué está haciendo referencia. También, señor. Y el número también es muy importante, pues, de la marcación. Sí, señor, claro que sí. Sí, señor. ¿Va? Sí, porque se hace referencia, pues, si son gases, si son Exactamente. o si son Exactamente. peligrosos. Exactamente, sí, señor. El número también es importante tenerlo en cuenta, pues porque ese número me indica también la clasificación de qué tipo de sustancia inflamable, peligrosa o tóxica puede llegar a ser. Si es sólido, líquido, gaseoso, en fin. Bueno, también dentro de ese etiquetado y marcado y codificación para el transporte, voy a quitarle la palabra internacional porque aplica para local. Para el transporte existe también el código de barras, ¿cierto? El código de barras, pues que es un elemento que realmente creería yo que es uno de los más importantes que se pudo implementar para el tema de transporte de mercancía, porque todos sabemos que a partir del código de barras podemos hacer una lectura rápida de toda la información que contiene ese producto. Por lo general lo conocemos como esa secuencia de barras y espacios entre negros y blancos, ¿cierto? Y en grosores diferentes, por lo general lo encontramos así. Pero también dentro de ese transporte internacional encontramos códigos de barras por colores o algunos códigos de barra cambian, ya no va a ser en negro, sino amarillo con azul, verde con rojo, en fin, porque eso también tiene unas indicaciones particulares. ¿Qué hacemos? Pues es a través de un escáner láser, hacemos una lectura del código de barras. Creo que eso es lo más común para todos, hasta para el que va a hacer mercado, pues a una tienda de cadena. Entonces el escáner lo que hace es que lee las características que guarda toda esa codificación, ¿listo? Y luego interpreta la información que tiene, ¿sí? Eso es lo que sucede cuando vamos al supermercado a comprar verdura. Si tiene código de barras el paquete, entonces pasamos el lector y él nos dice esto es papa, pesa tanto y vale tanto. Esa es la información que contiene. Existe el Código Universal de Producto, que es el UPC, y existe también el Sistema Europeo de Numeración de Artículos, que está regulado por la EAN o EAN. ¿Sí? Entonces a través de ellos pues es que se hace esa codificación de barras. Alguien en una clase, creo que fue empezando este módulo, dijo, profe, tengamos en cuenta que el código de barras para Colombia inicia con 770, lo que indica que es Producto Nacional. Así estamos clasificados por la UPC y por el Sistema Europeo de Numeración de Artículos. Eso no es a propósito, ni fue que acá en Colombia nos inventamos que el 770, no, eso está establecido para todos los países del mundo. Creo que más adelante lo vamos a ver, igual yo les comparto un documento alrededor de ello, para que tengamos en cuenta cómo están clasificados esos códigos de barras, ¿listo? Profe, una pregunta, qué pena. Señor.
Debe de ir entonces en todos los códigos de barras en cualquier producto que maneje acá nacional. Debe ir en todos los productos que no te alcancé a entender la frase completa. En todos los productos que uno maneje acá directamente nacional, ese último código que vimos que estábamos estipulados acá. 770, sí, no, inicia con 770. Por eso, pero siempre debe de manejar ese código. Claro, siempre debe empezar con 770, siempre, si es producto nacional. Listo, profe, muchas gracias. Y así aplica para absolutamente todos los países del mundo. ¿Listo? O sea, si yo voy a comprar una camisa de X marca y inicia con 770, yo sé que esa camisa fue confeccionada en Colombia. Ok, ¿Listo? Profe, muchas gracias. Ok. Bueno, entonces hablemos un poco de la normatividad y legislación alrededor del mundo, ¿cierto? Entonces, primero, pues existe una regulación o una legislación para proteger al consumidor, es la primordial, ¿sí? Esta trata sobre los materiales que entran en contacto directo, sobre todo con los alimentos, ¿sí? Y todas las prácticas alrededor de higiene y sanidad durante el proceso de fabricación de esos alimentos. O sea, no solamente el empaque con el que sale el producto final, sino de todo el proceso para llegar a ese producto final. ¿Me hago entender? Vamos a producir cerveza, no solamente el empaque o la botella de vidrio de la cerveza, sino todo el proceso de fabricación de la cerveza. ¿Listo? Entonces, esa legislación sobre protección del consumidor. También hay unas legislaciones relacionadas con el cuidado del medio ambiente, que ya lo hemos hablado también, donde pues habla sobre todo el sistema de gestión para el manejo de residuos, con relación a la utilización de empaques, de embalajes, para también conocer cuáles son los materiales con los que se fabrican los empaques y los embalajes, las materias primas y todas las prácticas relacionadas con la elaboración de empaques y todo lo que tiene que ver con las leyes fito y zoosanitarias. Y en tercer lugar, la legislación relacionada con prácticas comerciales. En esta última, pues involucra lo que estábamos viendo: marcado, rotulado e identificación de empaques y embalajes. Entonces, cuando vamos a exportar o cuando van a importar a nuestro país, siempre se deben tener en cuenta cuáles son las leyes sobre protección del consumidor, cuáles son las leyes relacionadas con el cuidado del medio ambiente y cuál es la legislación relacionada con esas prácticas comerciales que vamos a tener con el país o los países a los que vamos a exportar mercancía. Obviamente, si no vamos a exportar y va a ser un transporte o vamos a hacer una comercialización local, también debemos cumplir los 3 puntos: protección al consumidor, cuidado con el medio ambiente y prácticas comerciales dentro del territorio nacional, que por lo general van a ser las mismas, ¿cierto? Van a ser las mismas. Entonces hay leyes y normas europeas. Hablamos de la Unión Europea porque ellos, ya lo dijimos, establecieron pues como toda una regulación para todos esos países que conforman la Unión Europea y simplificaron, por así decirlo, el tema de prácticas comerciales. Entonces, hablamos de empaques, embalajes y los materiales. Tienen una directiva que es la 9462-CE y se derogó por otra directiva del año 2005, el numeral 20CE, que tiene que ver con el etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios para el consumo humano. ¿Listo? Entonces, estas directivas son: nombre bajo el cual es comercializado el producto, la lista de los ingredientes. Ojo, quiere decir que cuando vayamos a exportar productos alimenticios a la Unión Europea, cualquier país de la Unión Europea, estas etiquetas deben tener el nombre bajo el cual se va a comercializar el producto. Quiere decir que puede ser Dulcecitos ABC. Ese va a ser el nombre de nuestro producto. ¿Qué ingredientes tiene ese Dulcecitos ABC? Cantidades de cada uno de los ingredientes, la cantidad neta, la caducidad de nuestro producto, las condiciones especiales con que se deba pues mantener o usar el producto o almacenar, el nombre del fabricante y del empacador,
el lugar de origen, digo y empacador, porque muchas veces yo soy el fabricante, pero el empacador es otra empresa. El lugar de origen, instrucciones de uso si se consideran convenientes y los aspectos técnicos y normativos que den al lugar. ¿Listo? Entonces esto es como una lista, un checklist pues muy genérico de lo que contiene esa directiva y de lo que debemos cumplir en ese etiquetado para la Unión Europea. Dentro de la protección al consumidor existe la directiva 9259/CE, que es de la European Product Safety, y el marcado CE tiene una especificación pues especial, creo que lo vemos en muchos artículos y productos, donde nos indica la conformidad de un producto con las obligaciones comunitarias que ha de respetar el fabricante, que hace referencia a eso, que debemos cumplir con todas las normas, tanto ambientales como fitosanitarias o zoosanitarias, así dan al lugar, que yo como fabricante debo cumplir al momento de elaborar mi producto, no solamente al momento de exportarlo, ¿sí? Hay que tener en cuenta eso, porque muchas veces dice, pero es que yo estoy exportando en embalajes, en cajas que cumplen con la normativa. Ok, así lo está exportando, pero usted realmente está cumpliendo cuando está fabricando. Entonces, ese marcado CE quiere decir que cumplimos también en la fabricación. ¿Listo? Existen también pues las etiquetas ecológicas. Esto hace algunos años no era un tema, digamos que de estricto cumplimiento, pero que le daba como cierto plus o estatus o credibilidad a las empresas que iban a exportar. Entonces hay una etiqueta que se llama etiqueta ecológica de la Unión Europea, que es como si fuera, es como un diente de león realmente, es como una figura de un diente de león, o el sello verde, que este también lo podemos encontrar en varios productos alimenticios, ¿sí? Que es esta doble flecha cruzada en dos tonalidades de verde, ¿sí? Esta ya la mayoría es de estricto cumplimiento en casi todos los países, pero pues hace algunos años era solamente como un plus que le dábamos de respaldo a nuestro producto. Ahora bien, miremos las leyes y normativas para Estados Unidos. Recordemos que para cada país es diferente. Tomamos las dos referencias, pues digamos, más grandes porque se exporta o se importa de Estados Unidos y lo mismo desde la Unión Europea. Entonces, para la normativa estadounidense, primero, pues también existe proteger la seguridad nacional, por supuesto, para ellos, proteger la economía de su país, preservar los recursos naturales y salvaguardar la salud de los consumidores, ¿sí? Entonces, debe cumplir con estos 4 puntos, además de la reglamentación de la Comisión de Seguridad de Productos de Consumo, ¿sí? Esto es una entidad pues netamente gringa a la que se le deben cumplir pues con estas leyes y normas para poder exportar hacia ese país. Entonces, para nosotros como empresarios colombianos, pues para nosotros no, para los empresarios colombianos y pues para nosotros que estamos en la cadena de abastecimiento, es importante conocer estas normativas pues para poder hacer toda la cadena de abastecimiento pues a la que pertenecemos nosotros. Dentro de esas normas o leyes en Estados Unidos está el etiquetado. Entonces esta es promovida por la Organización de Alimentos y Drogas de la FDA, ¿sí? En su título 21 del Código Federal de Regulaciones. Entonces ahí nos dice también qué es lo que debe llevar como información esas etiquetas. Muchachos, no nos preocupemos de pronto cuando yo les esté nombrando como que tantas leyes y tantas cosas, esto no se lo tienen que aprender de memoria, pero sí es importante que empecemos a relacionarnos con que sí hay unas normativas y que cuando de pronto escuchemos título 21 de la FDA ya sabemos a qué está haciendo referencia. No, esto no es para que se lo tengan que aprender pues de memoria, ¿listo? Solamente para que tengamos la información y sepamos de qué nos están hablando cuando estemos de pronto en una bodega de almacenamiento o pues qué sé yo, en un transporte internacional, ¿listo? Entonces,
Dentro de esa regulación que exige el Código Federal de Regulaciones de los Estados Unidos está primero, el envase debe tener un marcado de el lugar de origen de este producto, con letra legible y tamaño y, pues, en fin, toda la información necesaria para poder entender o para que ellos puedan entender de dónde proviene el producto que están importando a su país. Cuando estamos exportando hacia Estados Unidos, todas las etiquetas deben estar en su idioma nativo, o sea, en inglés. Todos los productos que se comercializan allá deben estar en inglés. Entonces, hay que hacer esa traducción o convalidación al idioma sobre ingredientes, formas de uso, en fin, toda la información que deba llevar esa tabla informativa del producto como tal. También dentro del etiquetado, la denominación del producto debe estar ubicada en la parte superior y la más visible del mismo producto. Debe tener también el contenido neto en el sistema métrico decimal o en el sistema métrico que utilizan en ese país. Si ustedes se fijan, aquí están las abreviaturas de ese contenido neto y está establecido en onzas y entre paréntesis lo establecen en gramos, que es el otro sistema. ¿Ven por qué la importancia de los ejercicios que estamos realizando? También ellos le llaman declaración, para nosotros sería como la información o lista de ingredientes, todos los ingredientes que contenga ese producto. Por supuesto, la información nutricional, ¿sí? Así sea un dulce, ¿qué le aporta eso? Pues a la nutrición de una persona, ahí debe decir una tabla nutricional, ¿sí? Dentro de esas etiquetas cuando son productos de consumo humano. Dentro de ese etiquetado de embalajes debe contenerse el nombre y la dirección del productor, del empacador o del distribuidor, ¿sí? Si yo soy el fabricante y también empaco y distribuyo, pues va a ser siempre la misma dirección. Pero si yo soy el fabricante, me empaca otra empresa y me distribuye otra, debe tener las 3 direcciones, ¿sí? Entonces debe incluir dentro de esa declaración dirección, ciudad, país, código postal, federal, regulaciones de la compañía, etcétera. O sea, absolutamente toda la información comercial de la empresa o empresas que intervienen en esa exportación. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros somos solo una empresa de transporte o de almacenamiento y a mí la empresa marca Coquito me dice, necesito que me mandes esta mercancía para Estados Unidos, dentro de la información que deben contener esas cajas o pallets o estivas o contenedores, debe ir la información mía o de mi empresa como empresa distribuidora. ¿Listo? Bueno, ellos también solicitan que deben tenerse en cuenta los códigos de barra, ¿sí? el UPC, el Código Universal de Barra, que deben también estar esas marcaciones en las cajas. Muchas veces las solicitan también en la unitarización, o sea, no solamente en las cajas, sino cuando unitarizamos sobre el pallet o la estiva, también haya un código, exista un código de barras para esa unitarización. Fechas de vencimiento, por supuesto, o instructivos de uso. Ustedes sí sabían que ahora, últimamente, cuando exportamos aguacate, nos están pidiendo instructivos de uso de cómo abrir un aguacate, porque aunque nos vaya a parecer gracioso y muy fácil destapar un aguacate en Colombia, en Europa han habido muchos accidentes caseros porque no saben cómo abrir un aguacate. Entonces, están pidiendo instrucciones de uso de cómo manipular un aguacate. Y para nosotros es algo muy normal. Los idiomas, por supuesto, el idioma original o el idioma nativo para ellos, pues el inglés, y dependiendo pues de los países con los que estemos comercializando, pues el país de origen, y el país de origen del producto y el país a donde se está exportando el producto. Para Latinoamérica, por supuesto, también hay normas y leyes que aplican y nacen a partir de la Mercosur. Ustedes saben, han escuchado, conocen qué es la Mercosur,
si han escuchado sobre eso, qué hace la Mercosur. Pues yo escuchaba el nombre, pero la verdad no sé qué función tendrá. Ok. ¿Alguien más? ¿Están googleando o qué? Profe, es como una asociación de comercio, pues como entre los países de Sudamérica. Bueno, sí, ya vas por ahí, sí señor, por ahí va la cosa. Sí, digamos que así como existe la Unión Europea, pues nosotros hace muchos años decidimos como crear la Mercosur, que es el mercado libre del sur, o algo así, era como el nombre original. Pero bueno, no le voy a profundizar porque ya saben, ahí va un punto para el taller mañana sobre la Mercosur y qué países lo componen y demás. Pero sí va por ahí la cosa, pues que tiene que ver con los países del sur de Latinoamérica. Entonces, la Mercosur, así como la Unión Europea, pues dijo, oiga, pues hagamos libre comercio nosotros acá en el sur y unifiquemos normas y leyes para que no sea tan complicado poder empezar nosotros también a tener ese libre comercio, ¿cierto? O sea, como para que si yo voy a transportar algo a Perú, pues que aplique la misma norma para transportarlo a Argentina, pero que también aplique la misma para transportarlo a Chile, y no que cada exportación que yo vaya a realizar pues tenga que modificar una cantidad de cosas dependiendo para el país que vaya haciendo aquí nomás en Latinoamérica, ¿sí? Eso fue lo que se hizo más o menos en la Mercosur. La Mercosur pues habla también o está relacionada con ese libre transporte también de empaques y embalajes, sobre todo en productos alimenticios. Entonces unifiquemos en qué tipo de embalajes, en qué tipo de empaques vamos a transportar nosotros acá y que sea igual para todo el mundo para no complicarnos tanto la existencia, y también pues los materiales en los que se va a transportar esos productos, los que vamos a utilizar como plásticos, metálicos, elastómeros, vidrios, cerámicos, en fin, ¿listo? Entonces, lo que buscaba era integrar eso, integrar que pudiéramos utilizar los mismos materiales, los mismos empaques y embalajes y que aplicara pues para cualquier transporte en Sudamérica, ¿listo? Se llama el Grupo Mercado Común, ¿sí? El GMC, y pues lo que busca es atender esas leyes o resoluciones concernientes a todos los tipos de productos que se vayan a transportar. Entonces existe la resolución GMC número 10 del 91 que tiene que ver con la Mercosur. Si quieren ampliar esta información, pues como para que no entremos en detalles sobre cada una de estas regulaciones, en estas presentaciones que ustedes van a tener tienen los enlaces de cada una de esas leyes, de cada una de esas temáticas, pues para que vayan y amplíen e indaguen sobre qué tratan estas resoluciones del mercado libre del sur. ¿Listo? Dentro de esas leyes y normas en Latinoamérica, pues están también las obligaciones en cuanto al etiquetado, y los envases y empaques pues deben contener en nuestro idioma nativo, que es el español, con letra legible y visible, el rótulo donde debe contener pues la siguiente información como mínimo: nombre del producto, origen del producto o país de origen del producto, nombre y dirección del fabricante, importador o representante del producto dentro del país, junto con su razón social. ¿Qué quiere decir esto? Que de pronto yo no produzco la miel de maple es canadiense, pero es que resulta que yo como Colombia la importé a mi país y luego yo la voy a exportar a Chile. Entonces, si yo no soy el fabricante, pero soy quien importa, pues debe tener esa información mía como país importador de ese producto. ¿Listo? Debe contener también, o debe tener, la información de los contenidos netos, fechas de expiración de ese producto, y se aplica pues el número de lote, la lista de los ingredientes del producto, el modo que se debe utilizar, vuelvo a mi ejemplo de los aguacates, y las condiciones de cómo se debe almacenar ese producto. Y acá pues ya tenemos unas conclusiones generales de esta presentación bastante interesante de la Cámara de Comercio. El producto, dice acá, no cubre el costo de su fabricación ni genera un beneficio hasta que éste llegue al cliente o consumidor final en buenas condiciones. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Que de nosotros depende que un producto se venda o no. ¿Listo?
Antes de intentar acceder a un mercado objetivo es necesario analizar de manera exhaustiva las oportunidades del producto en él. O sea, no es exportar por exportar. O sea, no estoy haciendo camisas para mandar para Estados Unidos solo porque me parece que en Estados Unidos se vende todo, porque no sabemos cómo es el mercado allá. ¿Listo? También hay que tener en cuenta aspectos medioambientales. Aquí ya aparezco disco rayado al momento de diseñar envases o embalajes, ¿sí? Se deben cumplir con los requisitos medioambientales y también con todos los requisitos que tengan que ver con materiales del empaque, normas de pureza, tamaños y etiquetado y las diferentes normas que se aplique a cada uno de los países a los que vayamos a exportar. ¿Listo, muchachos? Eso en conclusión. Aquí hay unos enlaces de interés también que les pueden ser útiles, pues si quieren ampliar esta información, todo sobre packaging, o sea, todo sobre empaque, envase y embalaje, bueno, diferentes tipos de empaques, catálogos y demás. Muchachos, los escucho. ¿Inquietudes? ¿Alguna duda? No, todo claro. ¿Se desmayaron? Gracias, todo claro. No, profe, pues como todo muy claro. Listo, muchachos. Entonces ese es el tema que tenía para el día de hoy, pues que teníamos para el día de hoy. Hasta acá, vuelvo y les repito por si de pronto algunos llegaron un poco tarde a la conexión. Hasta el día de hoy, hasta el tema del día de hoy, para que de pronto no me malinterpreten, hasta el tema que vimos hoy,